Hola a todos. Hola a todos, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida al lanzamiento del informe diagnóstico del sistema de justicia venezolano en relación a los casos de violencia de género. Desde el Centro de Derechos Humanos, específicamente desde el Observatorio de Violencia de Género, se nos plantea esta iniciativa a partir de la realidad de que la mayoría de las víctimas, al momento de hablar sobre sus experiencias o las formas de violencia que han sufrido o de las que se han visto víctimas, recurren en gran mayoría de los casos a las redes sociales en vez de recurrir a las instancias formales del sistema de justicia venezolano. A partir de esto nos surge la idea, la iniciativa de es necesario hablar más fuerte sobre esto en muchos espacios donde podamos ser escuchados y además dar pie a la conversación, a la discusión a través de la creación de un glosario de términos donde se exponen toda la terminología relacionada con la violencia de género, que muchos de nosotros no estamos familiarizados con ellas o hay términos que incluso pueden llegar a confundirnos. Este glosario de términos fue publicado en el mes de marzo y está compuesto por 48 términos distintos que nos ayudan a comprender más el espectro de esta problemática. Además, nos parece importante que se realice un diagnóstico, como es lo que venimos a presentar hoy, sobre la realidad que experimentan las víctimas a la hora de acudir al sistema de justicia venezolano y cómo es este proceso al momento de ellas hacerlo. Es por esto que a continuación la profesora Andrea Santa Cruz y la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana les va a comentar las conclusiones a las que hemos llegado y que están contenidas dentro de este informe diagnóstico inicial. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias a todos por estar aquí y querer compartir con nosotros sobre un tema que resulta de importancia y además quiero agradecer especialmente a Linda Loaiza López que nos acompaña el día de hoy y puede contar su experiencia participando en un sistema de justicia como el que nosotros vamos a describir a continuación. En este diagnóstico inicial es un informe que, bueno, vamos a… Okay. Este informe… Este diagnóstico, vamos a la siguiente lámina. En este diagnóstico tenemos esta estructura, es un informe que tiene 3 capítulos fundamentalmente. Un primer capítulo que está referido al acceso a la justicia, especialmente orientado en el tema de violencia de género, tomando en cuenta las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público y las fuerzas estatales en materia de seguridad. El segundo capítulo está relacionado al marco legal, incluye aquí la Constitución, incluye también los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No incluimos al Código Penal venezolano porque consideramos que allí hay normas generales que se pueden aplicar en casos de violencia de género, pero no hay normas específicas en materia de violencia de género. En el tercer capítulo hacemos un análisis ya del sistema de justicia, pero desde la mirada de los actores que consideramos actores importantes. Ellos son organizaciones de la sociedad civil venezolana que pues tienen contacto con víctimas y pudieron conversar con nosotros sobre algunos aspectos que ellos querían destacar, funcionarios públicos que fueron entrevistados y organizaciones internacionales y la posición del mismo Estado. En la siguiente lámina podemos ver algunas consideraciones generales que queremos dejar establecidas sobre el contenido de nuestro diagnóstico. Lo primero es que se refiere a aspectos relevantes, pero sin ser exhaustivos en ellos. Esto para nosotros es una abreboca que estimula o procura estimular la discusión sobre el tema, procurando avanzar hacia hacer frente al fenómeno tan grave como es el de la violencia de género, pero no pensamos que con nuestro diagnóstico estamos agotando el tema. Lo segundo es que la evaluación la estamos haciendo desde la perspectiva de las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos, además del marco jurídico vigente, los actores claves y las recomendaciones internacionales.
Y la metodología que utilizamos para la información que allí se recoge es, uno, tomar información de documentos, especialmente generados por organizaciones de la sociedad civil, pero también incluimos entrevistas a funcionarios públicos, como les decía, defensores de derechos humanos y activistas, especialmente de la comunidad LGTBI. En la siguiente lámina vamos a partir del concepto de violencia de género que estimuló nuestro diagnóstico. Y esto lo queremos destacar porque las personas, el término violencia de género es un término que de alguna manera ha variado entre personas y algunos incluso lo confunden con el tema de la violencia contra la mujer únicamente. Entonces, nosotros sí queremos dejar en cuenta pues esta consideración general sobre la violencia de género. Nos referimos a aquellos actos que son dañinos, realizados en contra de una persona o grupo de personas, cuyo móvil principal es el género de la víctima y su representación en la sociedad. Tiene como objetivo anular el ejercicio, goce y reconocimiento de los derechos humanos y libertades de la persona en relación con su género, desconociendo la igualdad que hay entre los seres humanos. Aquí quiero destacar que cuando hablamos de violencia de género nos estamos refiriendo a esas acciones que ocurren por tu género y tu relación con la sociedad o tu rol en la sociedad. Si no tiene que ver con esto, no podemos considerar que toda violencia es una violencia de género, eso es importante. Y lo otro es que el objetivo efectivamente es de alguna manera destruir a esa persona, bien sea dentro de la sociedad o en su entorno, por las razones antes expuestas. En la siguiente lámina vemos que la violencia de género se manifiesta principalmente en las mujeres y niñas, pero no exclusivamente. Ahí vamos a ver que también hay violencia de género en contra de hombres y niños y contra la comunidad LGTBI+. Y quisimos además destacar en esta lámina no solo ver a las mujeres y niñas en una generalidad, sino también la percepción que se tiene sobre mujeres privadas de libertad y cómo actúan los agentes del Estado en esos casos, utilizando la violencia sexual e incluso la violencia de género como mecanismo para torturar y para de alguna manera reprimir a estas personas. Vemos en la siguiente lámina lo que para nosotros es uno de los puntos esenciales de nuestro diagnóstico, y es la impunidad. La impunidad es lo que marca la situación en materia de violencia de género. Entre mayor sea la impunidad, menor será la confianza de las víctimas en acceder al sistema. En la siguiente lámina resumimos nuestros hallazgos. Nuestros hallazgos van, uno, en que el sistema de justicia para las víctimas no funciona, no genera confianza porque está desmantelado, desinstitucionalizado completamente. Lo segundo es que es un sistema que se ha politizado. Además, el sistema, digamos, no está formado y por el contrario, cuando una víctima acude a él, la revictimiza. En cuarto lugar, las fuerzas de seguridad del Estado utilizan la violencia sexual y la violencia de género en el marco de la represión. Además, no se hace seguimiento a las medidas de protección. Entonces, cuando se impone una medida de protección, que vamos a ver que es uno de los argumentos que utiliza el Estado, esas medidas, pues nadie sabe si realmente se están cumpliendo o no, y terminan poniendo a la víctima en una situación de mayor vulnerabilidad. Por último, vamos a destacar que las personas con discapacidad son especialmente vulnerables y desatendidas, y la comunidad LGTBIQ+ está también a merced de la violencia al sentir que no tiene espacio dentro del sistema de justicia. Vamos a hablar de algunos de estos hallazgos por temas de tiempo, no podemos pues, dar un detalle de cada uno de ellos, pero sí vamos a hacer algunas consideraciones generales. Los invitamos a ver el documento completo, el informe completo, está en la página web del Centro de Derechos Humanos, y si les resulta un poco largo pueden revisar el resumen que también está allí cargado. Sobre el desmantelamiento y la desinstitucionalización del sistema de justicia, lo primero que debemos destacar es que el Estado venezolano no se preocupa por dar información sobre esto. La desinformación es total, por lo menos desde el año 2016, y la información que nosotros pudimos colocar sobre lo que decía el Estado viene de una nota de prensa que se publicó en la página del Venezolana de Televisión, que es el canal del Estado, en el que habla sobre la discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, y allí se expresan algunas cifras que a continuación vamos a dar, y además también expondremos un poco del informe enviado por el Estado venezolano en contribución al EPU, el Examen Periódico Universal, en su tercer ciclo.
En la siguiente lámina, entonces, vamos a ver la nota de prensa de BTV. En la nota de prensa vemos que ellos señalan que durante agosto de 2017 y diciembre de 2020 se contabilizaron 610 femicidios y solo el año pasado 713 casos de violencia contra la mujer en todo el territorio nacional. Desde el 2020 los feminicidios se han incrementado de manera alarmante, uno por cada 34 horas. Y en los primeros 2 meses de 2021 destacaban que habían ocurrido 51. Aquí es importante ver que efectivamente destacan uno de los problemas más graves, que es el asesinato de una mujer, especialmente porque estamos hablando de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, pero no se hace referencia al resto de los tipos de violencia que la misma ley establece o consagra. En el informe enviado por el Estado ante el EPU, vamos a destacar uno que el Estado considera que pues, ha avanzado en sus necesidades o en las cosas que debe hacer en materia de violencia de género. Y lo primero que indica es que en el índice de desarrollo de género en Venezuela es un índice de 1,013, siendo considerado que estamos dentro de los grupos de países con un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros en el índice de desarrollo humano entre mujeres y hombres. Además, destaca que se dictan medidas de protección por delitos de violencia contra la mujer, pero no dice que esas medidas nadie le hace seguimiento, no habla de cómo las casas de albergue pues, se han ido destruyendo. De hecho, habla de 4 casas de abrigo para la protección de mujeres, y esta es una cifra que luego ACNUD publicó en uno de los informes, y vimos cómo organizaciones como CEPAS, que hace seguimiento a temas de violencia contra la mujer, expresaban que no es real la existencia de estas casas de abrigo que protejan a las mujeres cuando están en una condición de vulnerabilidad absoluta. Además, el Estado destaca que del total de medidas que se han impuesto, 35% fueron otorgadas por violencia física, 29% por violencia psicológica, 18% por amenaza y 13% por acoso u hostigamiento. Señala que la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer brindó atención y asistencia integral a 133.329 mujeres entre 2014 y 2020. Y creo que aquí es muy importante pues, profundizar. Una de las cosas que hace el Estado en sus informes internacionales es dar información muy genérica que no es precisa y que trata de hacer ver que las cosas están bien o están mejorando, pero, por ejemplo, no dice cuál fue realmente la atención y la asistencia, si simplemente fue oír a una persona y darle un papel o llevarla realmente a un proceso que permitiera alcanzar justicia en casos de violencia contra la mujer. En 2016 el Ministerio Público creó el Servicio de Abordaje Integral a las Víctimas de Delitos de Violencia de Género, tampoco hace un señalamiento profundo sobre los avances en este sentido, y hablan del servicio de atención telefónica gratuita BEN 911 y 0800 Mujeres para la recepción de denuncias en caso de violencia contra la mujer, pero de nuevo no arroja aspectos positivos en ese sentido. En definitiva, ¿con qué cuenta el Estado? El Estado se vanagloria o alardea de tener una jurisdicción especial contra la mujer, aunque ellos hablan de una jurisdicción especial contra la violencia de género, confundiendo, como decía al inicio, el término violencia de género con violencia contra la mujer. Los tribunales, no tenemos un número exacto de cuántos tribunales realmente están actuando en este sentido. Pudimos ir al Palacio de Justicia venezolano, caraqueño, perdón, lo que es la sede en el área metropolitana de Caracas, y ahí nos indicaron que existen 12 tribunales de control, de los cuales 8 solo son los únicos que están funcionando porque 4 no tenían jueces. En los casos de los tribunales de juicio habían 5, pero solo funcionaban 3 por la misma razón, y había una corte de apelaciones. Esto fue una información que recogimos en enero de 2022, pero que no hay un espacio público en el que podamos saber si esto mejoró, si esto avanzó o no. El otro es las fiscalías. Tampoco tenemos información en la página de la fiscalía que nos permita decir, bueno, cuántas son las fiscalías, cuál es el resultado de la actividad que están haciendo estas fiscalías y cómo están ayudando realmente a las mujeres, que es el punto de enfoque de este sistema de protección creado por el Estado. La Defensoría creó una Defensoría Delegada Especial para los Derechos de la Sexobiodiversidad, porque si ven aquí no hemos hablado tanto de la comunidad LGTBI y consideramos que incluso es una de las más olvidadas. Y bueno, se creó esta defensoría que tiene como fin luchar por la reivindicación de la población LGTBIQ+ en Venezuela, pero solo cuenta con una persona que es el defensor y que es el que atiende todos los casos en todo el país.
Y además tenemos la red de justicia de género del Tribunal Supremo de Justicia, que está en la página del tribunal, está en Twitter. Intentamos contactarlos, nos fue imposible, y ellos dicen que garantizan a las mujeres víctimas de violencia de género el acceso a los tribunales, pero la información es muy vaga en cuanto realmente a su actuación. Ahora veamos qué dice la sociedad civil en la próxima lámina en cuanto a cifras de impunidad, y esto muestra que todo lo que dice el Estado que está haciendo, de alguna manera, o lo está haciendo mal o no lo está haciendo tal y como lo está diciendo. Lo primero, el Observatorio Venezolano de Violencia habla de un 92% de impunidad en homicidios en general, no solo en temas de violencia contra la mujer o de alguna forma de violencia contra las personas de la comunidad LGTBI, etc. Pero ese nivel de impunidad nos muestra una situación importante en el país, que el sistema de justicia en general no está atendiendo realmente crímenes importantes, pues son homicidios. CEPAS, ya haciendo una referencia más específica a temas de violencia contra la mujer, habla de que entre enero y junio de 2021, del total de personas que, del total de casos que ellos estaban evaluando, 53,8% de esos casos, las personas que se suponen eran los agresores estaban en fuga, es decir, no se habían presentado en el proceso. El 34,6% estaba detenido, pero la detención no asegura que esa persona haya culminado el proceso y se haya declarado su culpabilidad. Simplemente lo que está diciendo es que forma parte del proceso penal. Y ahora vamos a ver consideraciones que hace Mulier sobre algunos resultados de una encuesta que ellos hicieron a 27 organizaciones de la sociedad civil. En la siguiente lámina vemos cómo ellos destacan que pudieron tener acceso a 4.567 personas para recolectar los datos, y de ahí se obtuvo que el 42,6% de las mujeres entrevistadas consideran que han sido víctimas de alguna forma de violencia. De esas mujeres, la mayoría no ha denunciado, porque considera que no es suficientemente grave o le da miedo a las represalias por hacer la denuncia. En lo que se refiere al acceso a la justicia, señala que el 69% de las mujeres atendidas por Mulier no denuncian a los agresores, lo que quiere decir que el 31% de los casos son presentados ante los órganos del sistema de justicia, es decir, que lo que llega en definitiva al sistema de justicia es una minoría en comparación con el número de casos totales que existen. Pero además de esa minoría, solo el 16% finaliza el proceso judicial, con lo cual el 84% ni siquiera culmina el proceso de esa pequeña minoría. Ese es el nivel de impunidad que tenemos en los casos de violencia contra la mujer. Siguiendo con el tema del desmantelamiento y la desinstitucionalización, pues destacamos que los jueces y fiscales son en su mayoría provisorios. Eso es un mal que tiene el sistema de justicia y que también permea hasta el sistema de justicia en materia de violencia contra la mujer. Vemos igual el tema de las instrucciones que da el presidente o presidenta del circuito judicial penal de algunos de los estados hacia los jueces, de forma que los jueces no toman decisiones realmente autónomas, y todas las partes manifiestan de alguna u otra manera tener temor a las represalias. En la siguiente lámina vemos que junto a todo lo que hemos dicho está el abuso de las fuerzas de seguridad del Estado, el retraso procesal, la impunidad y la corrupción del sistema, que no están solo en el ámbito político, sino que también son problemas que van a estar presentes en materia de violencia de género. Siguiente. Ok. Otro de los puntos que nosotros pudimos detectar es que el sistema no está preparado para atender los casos de violencia, atender especialmente a las víctimas. Y vemos especial revictimización a las mujeres. En ese sentido, uno, no se toman las denuncias con la debida diligencia. De hecho, bueno, hemos escuchado distintas experiencias en que una mujer va a la fiscalía, atención a las víctimas. Ese es el sitio donde todos recomendamos que vaya en caso de violencia, y allí pues le dicen, hoy no hay papel, mañana no ven otro día, no, la información tienes que esperar toda esa cola, y son 3 horas. Las personas, cuando es víctima de violencia, y bueno, seguramente escucharemos a Linda y su experiencia, ya tomar la decisión de hacerle una denuncia es una decisión muy dura, como para que además hayan tantos obstáculos en el proceso para colocar la denuncia. Lo segundo es que en oportunidades incluso se rechaza a la víctima. La víctima cuenta su historia y le dicen, no, tu caso no tiene carácter penal. Y desestiman el caso, y la víctima se siente sola y desatendida. Y además, vemos que en el sistema no se cuenta con la debida atención de equipos, no hay insumos, materiales, esto que le decía, no hay hojas para imprimir la denuncia, o la computadora no funciona, no tenemos sistema. Todo eso lo escuchamos
de testimonios de distintas víctimas. Y además, pues, ocurre que no tienen formación suficiente, educación con una visión o enfoque de género. Entonces, la forma en la que atienden a estas personas no, de alguna manera, incluso termina siendo un trato indigno hacia la víctima de violencia de género. Especialmente tenemos una de las preocupaciones o los temas que nos llama la atención es que no hay espacios que den la privacidad, que le generen a su vez la confianza a las víctimas para poder contar su testimonio. En cuanto a la comunidad LGTBIQ+, vemos que uno, como en el sistema hay un enfoque orientado solo a la violencia contra la mujer, pero además aún más limitado. No solo es que violencia contra la mujer, sino que es un enfoque en el que la mujer es víctima y el hombre victimario. Eso genera problemas para la comunidad LGTBIQ+, porque, por ejemplo, una pareja de mujeres en la que una de ellas agreda a la otra por razón de género, por el rol que debería estar jugando en la sociedad, pues resulta que el sistema de protección contra la mujer no la atiende, porque considera que no entra en lo que sería violencia contra la mujer, porque la violencia, a su entender, sería de un hombre hacia una mujer. Entonces, y eso estoy hablando de parejas de la comunidad LGTBIQ+, pero ¿qué pasa en casos en que una mujer agreda a otra porque una mujer decide no ser madre? No quiero ser madre. Que eso es el rol que se oponen, le toca a la mujer. Y otra mujer decida agredirla, violentarla por esa decisión. ¿Puede ir esta mujer que fue violentada en ese sentido al Ministerio Público y hacer referencia a esto? El ministerio la va a atender desde la perspectiva de violencia de género, siendo un caso de violencia de género. La preocupación que tenemos nosotros es que no, porque no hay esta formación amplia sobre el tema de violencia de género. Vemos entonces mayor vulnerabilidad para las mujeres trans también, no solo para las mujeres de la comunidad lesbiana, sino para personas que se consideran mujeres, aunque fisionómicamente no se veían, no nacieron como mujeres, pero se consideran mujeres. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuál es la normativa que se le aplica? ¿A dónde tienen que ir? Es común que en espacios como las policías lo que hagan es humillar a este tipo de personas, burlarse de ellas porque son diferentes. Entonces, esto para nosotros es particularmente importante. Y lo otro es que hay una ausencia de las consideraciones de violencia intragénero. En la siguiente lámina destacamos nuestras dos conclusiones vinculadas a la comunidad LGTBIQ+. La primera es que la élite política venezolana hace prevalecer sus estereotipos de género, sus prejuicios y sus valores sobre los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Y eso nos lo comentaban activistas de derechos humanos en esta materia, que decían que cuando se ha intentado llevar, por ejemplo, temas como matrimonio igualitario u otros temas, pues la religión empieza a jugar un rol muy importante en cualquier partido político. No es solo el chavismo o la oposición, sino cualquiera, pues genera esto una influencia importante en las medidas que se van a tomar o en las decisiones que se van a tomar. Por lo tanto, nosotros, la sociedad civil y la academia, están especialmente llamados a ver, a estimular, a documentar, a denunciar y difundir los casos de violencia intrafamiliar, intragénero y hablar más sobre el tema de los crímenes de odio. La comunidad LGTBI se siente particularmente no escuchada cuando son víctimas de crímenes de odio y lo que existe es una normativa que para nosotros ni siquiera cumple realmente el rango de ley formal por la forma en que fue creada y quién la creó, que es esta ley constitucional supuestamente contra el odio, que establece algo al respecto, pero que no es una norma realmente discutida por toda la sociedad y que eso sería muy importante. Y lo otro es que al final la comunidad está a merced de la violencia, que es lo que genera este título, y dice que los órganos de seguridad rechazan a los miembros de la comunidad que asisten a las instituciones, las humillan, las maltratan, lo que hablábamos hace unos minutos. En la siguiente lámina, para nosotros también es fundamental este hallazgo, y es las mujeres con discapacidad. Especialmente las mujeres que tienen discapacidad de carácter intelectual, como el síndrome de Down. Hemos conocido casos en donde el agresor es el padre, pero es la única persona con la que vive esta persona. ¿Cómo resolver un problema de este tipo? ¿El sistema está preparado? ¿Tiene herramientas para atender a estas personas? La respuesta es no. Ellas son particularmente víctimas de violencia intrafamiliar. Estas personas usualmente desconocen las normas,
pero eso es una generalidad en este tema de violencia. Además tienen temor a que intervenga la policía porque al final es su familiar, es su papá, es su mamá, es su hermana, y no quieren que le ocurra que vayan presos. Les da miedo a dónde va a terminar el agresor. Pero en definitiva no hay ningún mecanismo que las oriente y las ayude dentro del sistema frente a sus necesidades. Para concluir, destaco pues nuestra conclusión del informe, nuestra última frase, nuestras últimas expresiones que para mí son como el reflejo, el resumen de todo lo que he tratado de exponerles hoy aquí, y es que se puede concluir que no existe en el país justicia para la violencia de género en general. La ley y la jurisdicción especial para los casos de violencia contra la mujer están lejos de ser una garantía de justicia para las víctimas. Además, solo se enfoca en la violencia que sufren las mujeres, dejando de lado la comunidad LGTBIQ+, y en algunos casos incluso son mayores los problemas inherentes al acceso a la justicia que las soluciones que el sistema puede ofrecer a las víctimas. Para nosotros, la importancia que tienen las mujeres es esencial y sin duda el sistema tiene que funcionar para las mujeres, pero no funciona ni siquiera para las mujeres. Dejan el olvido a la comunidad LGTBIQ+, y hay mujeres que ni siquiera son pensadas para el sistema o analizadas en cómo incluirlas, que son las mujeres con discapacidad. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta jornada, y ahora, pues, para mí lo más importante es escuchar a una víctima y su experiencia en el marco de lo que este diagnóstico pues ha resumido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, realmente estoy sorprendida que los hallazgos de hace 21 años desde mi experiencia se sigan repitiendo. Puedo confirmar lo que la compañera dice acá sobre la falta de acceso a la justicia y la impunidad. En esta lámina que voy a presentarles es un resumen de lo que significó mi experiencia por el sistema de justicia venezolano y que puedo hablar desde mi experiencia y desde lo vivido. En el año 2001, cuando ocurrió mi desaparición, mi hermana se acercó a los cuerpos policiales y no fue atendida desde el momento la denuncia que estaba realizando. Allí inicia el tema de la revictimización y un poco las violaciones a los derechos humanos. Más tarde hubo un rescate a mi persona y comenzó la tragedia o el viacrucis ante el sistema de justicia venezolano, con mi rescate y las diferentes fallas del sistema de justicia. Por ejemplo, y voy a mencionar unos puntos con respecto a la negativa de recibir la denuncia de mi hermana. Mis padres, adicional ya rescatadas, mis padres tuvieron que demostrar la afiliación para que el ministerio, para tener acceso a mí, luego de una provisión por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público me tenía básicamente como secuestrada dentro de los hospitales, ya que tenía una autorización solo para que ciertas personas asistieran a visitarme. Tenía la prohibición también al abogado que me asistía en su oportunidad. Y una también de las fallas fue que del parte del Ministerio Público fue no presentar la acusación del imputado en el momento procesal oportuno, además de las amenazas que recibí durante el proceso de denuncias ante el Ministerio Público. Bueno, ese fue como un recorrido del año 2001, un breve resumen. Para el año 2002 ya se dio la apertura al juicio
Y luego hubo un desistimiento en el año 2003 de parte de un tribunal de mi querella privada propia. Hubo un desistimiento de la querella, lo cual me llevó más de un año en poder recuperarla, ejerciendo los diferentes recursos, hasta llegar al Tribunal Supremo con un amparo solicitando la restitución de la querella de parte. Posterior, en el año 2004, realicé una huelga de hambre frente al Tribunal Supremo de Justicia, solicitando a las diferentes autoridades que se aperturara el juicio y por supuesto que se dictara una sentencia condenatoria contra el acusado. Obteniendo como resultado, luego de 13 días de huelga de hambre, la apertura al juicio, efectivamente, pero con una sentencia absolutoria por todos los delitos al acusado. Posteriormente, en el año 2005, y una vez ejercido todos los recursos legales, apelación, fue anulada esta sentencia absolutoria y restituir a la causa inicial, lo que se celebró un segundo juicio. Ya para el año 2006 específicamente se dictó una sentencia condenatoria única y exclusivamente en ese proceso de la audiencia, de las audiencias de juicios del segundo juicio. Hubo un cambio de calificativo de delito, es decir, cuando hubo la apertura al juicio, a pasar al juicio, los delitos que se aceptaron fue homicidio calificado en grave frustración. Para ese momento, en el año 2001, no existía la norma que actualmente tenemos de protección a las mujeres. Única y exclusivamente estaba lo que era la ley de violencia contra la mujer y la familia, cosa que en ese momento no me protegía por el hecho en sí. Y ya para el año 2006, cuando restituyen la causa, voy a un segundo juicio. Es allí donde hay un cambio de calificativo, desestimando, o mejor dicho, inicialmente era privación ilegítima de libertad, violación, tortura y homicidio calificado. Cosa que con el cambio de calificativo de la pena de los delitos cambian, y vamos al año 2006, donde ocurre una sentencia condenatoria única y exclusivamente por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, delitos que no estaban inicialmente o que no habían sido aceptados en la acusación inicial. Pero igual se ejercieron los diferentes recursos de apelación ante las diferentes autoridades, ante el sistema de justicia, lográndose una sentencia firme en el año 2007 única y exclusivamente por estos dos delitos, dejando absueltos los delitos de homicidio calificado en grave frustración, violación y tortura. Motivos por los cuales acudí ante el Sistema Internacional de Justicia, demandando al Estado venezolano ya en el año 2007. Pero durante este proceso del año 2007, del 2007 que demandé al Estado venezolano hasta el 2016, no ocurrió nada internamente y jurídicamente. En el 2016, el Ministerio Público se pronunció que había ejercido un recurso de revisión para revisar esta sentencia y los delitos que no se habían condenado. Me pareció una estrategia más que políticamente que pudiera afectar. Ya estaba casi que culminara este proceso ante el sistema de justicia internacional, por lo cual continuó el proceso hasta lograr una sentencia condenatoria al Estado venezolano por parte del sistema internacional. Si se quiere decir, desde el año 2001 hasta el año 2004, ocurrieron 10 inhibiciones de jueces
diferentes diferimientos por diferentes motivos. En ese momento existía todo lo que era el sistema de escabinos, que actualmente no existe, pero ocurrieron 12 diferimientos por problemas de selección de escabinos, que nunca se formuló un tribunal, sino fuimos con un tribunal unipersonal. Y por supuesto ocurrieron recusaciones diferentes de varios jueces y juezas. Este proceso desde el año 2001 hasta el año 2004 nos llevó pues un retardo procesal de 3 años y 3 meses aproximadamente, que fue parte de lo que se pudo denunciar como parte de violaciones de los derechos procesales y el retardo procesal que hubo dentro del sistema de justicia. Esto acá es una acta de inhibición que les traje como muestra de una juez venezolana, y cómo un poco haciendo un enlace con lo que Andrea anteriormente explicaba, la falta de empatía o la falta de aplicación de esta norma por parte de los jueces, y cómo divagan y cómo no creerle a las víctimas y cómo las revictimizan de alguna manera. Entonces, aquí tenemos una acta de inhibición de una juez muy reconocida, por cierto, René Moros Trocolink, donde en su acta de inhibición señala el 26 de junio del 2007, la juez René Moros Trocolink dice que se inhibe de conocer el procedimiento por amenazas a Linda. En este momento de esta acta de inhibición había un sinfín de amenazas dirigidas hacia el abogado quien llevaba la causa, mi familia y a mí misma. Entonces, ella se inhibe de conocer ese expediente específicamente, porque dijo que anteriormente había residido en los apartamentos del Rosal, donde yo fui rescatada en el año 2001, y bueno, y que además que siendo que en su fuero interno y dada la gran amistad y admiración que ella tenía con la doctora Rosa Cádiz, y la repulsión que además sentía tanto por mí como por mi hermana. Un poco como para hacer un resumen acá, esta juez dejó de conocer una causa donde se denunciaban violencias, amenazas a mi abogado, a mi familia y a mí, porque señalaba que conocía o residió en las residencias donde yo fui rescatada, pero que además era amiga de la juez que había dictado sentencia absolutoria en el año 2004. Motivos como estos se le aprobaron por una corte superior, y bueno, fue parte de inhibición. Yo no digo que sea así, que sea no, pero eso es parte de lo que, cómo justifican los jueces y las juezas en este país motivos para no impartir justicia, solo para desconocer o de alguna manera no actuar debidamente conforme a la norma. Bueno, acá un poco lo que les explicaba anteriormente, lo que fue el primer juicio, los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, violación, privación ilegítima de libertad y tortura, los cuales no fueron sentenciados en el primer juicio. Igual, en el segundo juicio, que fueron absueltos los delitos de violación, tortura, homicidio calificado en grado de frustración, motivos por los cuales nos llevaron a actuar ante las instancias internacionales en el año 2007, como anteriormente les había explicado. Si se quiere decir, bueno, un resumen, en el año 2007 acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presenta la petición demandando al Estado venezolano. En el año 2010 fue debidamente admitida la petición. En el año 2015 asistí a la Comisión Interamericana con mi testimonio solicitando que se adelantara o que pasara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2017 asistí a las audiencias de la Corte Interamericana con mi testimonio, con los debidos expertos, con una representación, y ya en el año 2018 hubo una sentencia condenatoria por parte del Estado, de la Corte Interamericana al Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos. Desde allí, bueno, durante el proceso conté con el acompañamiento psicológico. Fue el primer caso ante el Sistema Interamericano que una víctima cuenta con el acompañamiento psicológico. Además, fue el primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que conocía la Corte por parte del Estado venezolano, y no es porque durante la existencia de este sistema no exista violencia
contra las mujeres en Venezuela, sino porque no había sido de alguna manera impulsados este tipo de casos o eran menos reconocidos para llevarlo a este sistema. Allí entró, siendo mi caso el primer caso en demandar al Estado venezolano por violencia de género. Además es el primer caso que sanciona a un particular por los delitos de tortura y a un Estado por los delitos cometidos por un particular en los casos de tortura y esclavitud sexual. Recientemente está siendo usada la sentencia como referencia ante otros sistemas y ante otros continentes, apoyando a víctimas de violencia sexual y tortura. Bueno, esto es parte de lo que la sentencia cuando hubo la condenatoria al Estado venezolano. Porque considero y mantengo mi posición en que el Estado venezolano continúa con la impunidad. En mi caso, bueno, uno porque inicialmente en el año 2007, en el año 2016, el Estado venezolano a través del Ministerio Público impulsó un recurso de revisión donde decidieron anular este procedimiento y que se investigara y que se sancionaran los delitos que no se habían sancionado en esa oportunidad. Sin embargo, eso quedó allí solo en un recurso de revisión, el Estado no ha actuado de alguna manera para que esto se cumpla. El otro motivo por los cuales considero que en mi caso también se mantiene impunidad, luego de la publicación de mi libro el año pasado, Doble Crimen, con quien hubo una víctima que además denunció este mismo tipo de delitos de violencia sexual, violencia psicológica y violencia física, y los cuales el Estado no ha investigado. Cosas que denuncié durante el proceso de investigación y desde el primer momento de mi rescate pude señalar y hubo diferentes denuncias y los sistemas los organismos, tanto las fiscalías como el 6CPC para esa oportunidad, la PTJ, no impulsaron las investigaciones y no fueron incluidos, no se desarrolló, es decir, la falta de voluntad por parte de estas instituciones para que las víctimas obtengan justicia. Otro motivo es, bueno, la falta de cumplimiento por parte del Estado a las sentencias de la Corte Interamericana. Y el cumplimiento no se trata solamente del reconocimiento, ni mucho menos se trata de un cumplimiento íntegro. Por todo este resultado, considero que, bueno, que el Estado venezolano continúa, además de mantener un sistema continuo, sistemático de impunidad contra las mujeres, pues no garantiza que las mujeres, las niñas, las adolescentes tengan una vida libre de violencia y, por supuesto, mantiene un clima de impunidad favoreciendo siempre a los agresores. La importancia de las víctimas, sus familiares, en acudir de alguna manera a estos sistemas de justicia ya es un reto para las mujeres. Bueno, perdón. En realidad ya para las mujeres víctimas, como les venía diciendo, es un reto salir desde el espacio donde está siendo víctima de algún tipo de violencia y acudir a las instituciones. Las instituciones del sistema de justicia venezolano, desde que llegas al primer momento, lo que accedes al vigilante para accesar a estas instituciones, ya te revictimizan con solo querer escuchar tu testimonio, no en un espacio adecuado, con privacidad, no, te lo preguntan allí en la escalera, donde todos los demás usuarios escuchan tu tragedia, tu violencia y bueno, ya eso es revictimizador. Entonces, el sistema de justicia no cuenta con medidas o a su vez con una metodología que puedan atender o brindar a las mujeres víctimas de violencia, si se quiere decir, una atención integral
donde ellas puedan verdaderamente alcanzar justicia. Pues acudir a estas instituciones ya es revictimizador, pero siempre hay organizaciones, instituciones, personas, profesionales, gremios que pueden ayudar y que pueden apoyarte en este proceso en la búsqueda de justicia. Una cosa muy importante para estos casos de violencia contra las mujeres es denunciarlo. Por supuesto que denunciar y documentar cualquier eventualidad, ya con los hallazgos que presentaba Andrea, la falta de ese sistema, pues nos obliga como ciudadanos, como parte de nuestro deber en documentar y en procesar y en difundir estas denuncias que se realizan. Particularmente, y ante el recorrido que hice fue un resumen de todas las violaciones a los derechos humanos que sufrí por parte del Estado venezolano y de sus instituciones y que actualmente las sigo viviendo, al igual que mi familia. Pude de alguna manera dejar como una evidencia, una memoria histórica de lo que ocurre en Venezuela a las mujeres y de lo que actualmente continúan viviendo, porque no ha cambiado nada desde mi experiencia del año 2001 hasta el resumen que presenta Andrea. Para ello entonces decidí contar mi historia a través de Luisa Kislinger, una activista de derechos humanos, y por supuesto dejar allí un poco un resumen de lo que he padecido como víctima, como usuaria del sistema de justicia, como profesional del derecho. Y bueno, principalmente lo más importante es no callar, denunciar siempre, documentar y bueno, siempre buscar ayuda y aliarse con todas las personas sensibles a este tema. Sabemos que tenemos un sistema de justicia muy frío, poco empático, que está fuera de tener la mayor voluntad de cumplir la norma, de respetar nuestros derechos y de garantizarnos una vida libre de violencia, pero también sabemos que hay una juventud así como ustedes, como todas y todas acá, y que tienen el interés de hacer realidad, de hacer posible que las mujeres, niñas y adolescentes pues vivan una vida libre de violencia y seguir en busca de justicia, vencer todos esos obstáculos que son muchos y que no han cambiado un poco o nada desde mi experiencia en el año 2001 hasta los hallazgos que presentó Andrea en este momento en el informe. Bueno, muchas gracias por su atención y la verdad que ha sido un honor estar nuevamente en esta casa de estudio. Bueno. Muchas gracias, Linda, por tu participación. De verdad estamos agradecidos por tenerte hoy aquí con nosotros y haber podido recopilar toda esta información en el informe diagnóstico que realizamos. Es tan importante como haber escuchado tu testimonio hoy. Y a continuación vendrá la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Bueno, primero me presento, soy Vanessa Castillo, yo trabajo con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Esta pregunta es para Linda Loaiza, que obviamente el Estado no ha logrado dar las reparaciones que se le exigieron, ¿no? Antes de su caso, pero para usted siente que el hecho de que el sistema interamericano haya reconocido que sí hubo una falla por parte del Estado venezolano, de que sí hubo todo eso en vez de todo lo que hizo el Estado venezolano, que fue negar todo el caso y todo lo que ocurrió, ¿para usted presentó una reparación? ¿Para usted representó un paso importante en todo este proceso? Hola, gracias por tu pregunta.
Realmente ha sido un grito de auxilio ante las autoridades. Es el único sistema que tenemos como alternativa a acudir, presentar la denuncia, ser escuchada pues dignamente, no con los atropellos que se hace acá ante el sistema de justicia, que no te escuchan, simplemente te atropellan. Representa gran importancia, pero para mí y para mi familia no representa haber alcanzado justicia. Justicia representaría obtener el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana, porque de lo contrario quedaríamos como divagando en el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Belia Bracho, soy pasante en Centro de Derechos Humanos de la UNIMED y mi pregunta va para usted, doctora Linda, sobre que, bueno, yo considero que la violencia de género es algo que está muy presente, inclusive en espacios como la universidad y la vida cotidiana. Y no todas las estudiantes o mujeres están dispuestas a denunciarlo o a comentar al respecto. Yo quisiera saber, desde su opinión, qué características o qué elementos debe tener una persona que quiere prestar un sistema de apoyo como el CDH, como organizaciones estudiantiles, para otorgar a estas víctimas, que no es directamente el Ministerio Público o un sistema de justicia, pero ser un sistema de apoyo. ¿Qué considera usted que debería prestar este sistema de apoyo desde los estudiantes, por ejemplo? Hola, gracias. Realmente una escucha con atención, sincera, creíble. La víctima debe sentirse realmente escuchada. Por supuesto, acompañada. Los procesos son muy largos, pero el acompañamiento es súper importante. Sin juzgar, sin señalamientos, sin recriminaciones hacia ella, que su testimonio sea realmente la voz. Y bueno, es particularmente. Y bueno, van a surgir infinidad de detalles en el camino que por supuesto quienes estén allí deben estar debidamente capacitadas en el tema de violencia contra las mujeres a fin de poder brindar una atención satisfactoria. Pero inicialmente la escucha con atención, el ser juzgamiento para no revictimizar a las víctimas. Inicialmente es como básico. Muchas gracias. ¿Alguien más que otro? Hola, buenas tardes, Linda. Victoria Capriles, también del CEDACH UNIMED. Yo quisiera, bueno, aquí la gran mayoría son estudiantes de Derecho. Yo quisiera que nos comentaras, bueno, ya vas para 21 años en esta lucha, todavía no termina, y me gustaría que les dijeras, bueno, ¿qué es lo que te ha hecho a ti luchar todos estos años? ¿No? Sé que incluso estudiaste Derecho, te volviste abogada, o sea, como tú dices, tú misma eres tu mejor defensa. ¿Por qué has mantenido esta idea de que el derecho es el camino, ¿no? Incluso así sea en instancias internacionales debido a la grave impunidad en el sistema nacional? Gracias. Gracias. Bueno, inicialmente el derecho es la norma, es lo que nos rige. Y particularmente yo he emprendido esta lucha porque considero que hay un sistema patriarcal, un sistema machista al que debemos de alguna manera desconstruir, que debemos desmontar y que la sociedad necesita que caminemos en igualdad de derechos y en igualdad de justicia. Y por supuesto que todas las mujeres, niñas y adolescentes vivan una vida libre de violencia. No, eso, o sea, ¿cómo has mantenido precisamente tu espíritu de lucha todos estos años, no? Bueno, básicamente desde muy joven, desde mis 18 años he estado involucrada en el sistema de justicia por algo muy fortuito y lamentable que por supuesto de alguna manera desenfocó o destruyó para mi familia y para mí ha sido como una catástrofe humana, pero en ese sentido al verme involucrada allí, bueno, creo que las ganas de vivir, las ganas de obtener justicia, las ganas de poder aportar algo y a la sociedad, contribuir de forma positiva, de forma grandiosa, de ser, dejar huellas positivas en esta sociedad. Y bueno, sí, en el camino estudié Derecho con la intención de tener una herramienta para poder defenderme
mejor si se quiere decir. Luego estudié una especialización en derechos humanos y bueno, actualmente hago activismo en derechos humanos, siempre con la intención de favorecer a las víctimas que hay dentro y fuera del país. Realmente mi voz es un llamado de auxilio, es un grito ante tanta violencia contra las mujeres, ante tanta impunidad, ante tanta injusticia por parte del sistema. Y bueno, la invitación es a que, bueno, son dos caminos, está la impunidad y está la justicia, y una decide a cuál se apunta y en cuál de esos dos caminos avanza. Y bueno, yo me anoté y he avanzado por el camino de buscar justicia y creo que es la fórmula correcta que he visto hasta ahora, con muchos pesares en el camino, pero con muchas cosas hermosas que agradecer, como este hermoso público que nos acompaña en el día de hoy, escuchando bueno, los hallazgos tan deprimentes, tan deplorables que hay, pero que tenemos la intención de que ustedes se unan ahí, que tengan un compromiso también con la sociedad, con las mujeres, niñas y adolescentes, a querer que este sistema patriarcal, este sistema machista, pueda de alguna manera cambiar, que podamos aportar cosas favorables. Gracias. Gracias. Hola Linda, es un gran placer para mí conocerte, verte personalmente. Linda, yo no soy abogado, yo soy educadora y además trabajo también en la Escuela de Ciencias del Comportamiento. Y te pregunto, ¿qué recomiendas tú después de esta dura experiencia que has tenido para que los padres y los educadores podamos formar a nuestros niños y nuestras niñas para evitar esta violencia de género? Wow, qué pregunta tan difícil. Yo no soy padre ni soy educadora, pero bueno, realmente apunto hacia y considero que un gran punto es la educación. Este es un buen espacio académico en el que se pueden desarrollar muchas ideas, muchas estrategias a fin de buscar o desconstruir ese sistema patriarcal y ese machismo. Y bueno, los hogares, a las madres y a los padres, pues tienen la oportunidad de no dejarle todo a la maestra, al maestro, al educador, sino a hacerlo en sus hogares. Desconstruir ese machismo, ese patriarcado en sus hogares, hasta lo más básico, la comida. A veces se lee y se escucha testimonios donde al niño le sirven la presa más grande de las proteínas, porque él es el que de alguna manera lo requiere más. Pero esa es una fórmula que se debe cambiar y que hay que desconstruir para poder tener una sociedad verdaderamente en igualdad y en equidad. Gracias. Yo tengo una preguntita. Primero, gracias por estar aquí, en verdad. Estaba emocionada de escuchar. Pero sobre el movimiento Me Too en Twitter. O sea, por ejemplo, tenemos en un momento dado una ola aquí donde alguien dio a conocer su caso por Twitter y de la nada salieron miles de personas. Ay, yo también pasé por esto. Algunas eran verdad y otras eran mentira. Por ende, existen muchos casos que son mentira, que es un invento, vamos a decir, una venganza por parte de esta persona hacia el supuesto agresor, que en verdad no termina siendo agresor, y son casos que sí pasan y que sí reciben la justicia, por así decirlo, pero al fin y al cabo no son verdad. Y una persona inocente termina presa. Entonces, nada, quisiera saber su opinión respecto a esto. Bueno, gracias. Básicamente no le llamaría ola de denuncias, yo le diría denuncias masivas, porque, bueno, son denuncias. Existe, particularmente yo parto y fue una de las recomendaciones que dije, escuchar a la víctima con atención, y eso requiere no dudar, eso indica no dudar de ella, creer fielmente en su testimonio.
El porcentaje es creo que 0,1% de las denuncias que se realizan de violencia contra las mujeres que no son reales. Sin embargo, tenemos el sistema de justicia que tiene que encargarse de estos casos al ser denunciados, investigar y si hubiere, como el caso que usted señala, si hubiere algún caso que no fuere ideal, son las instituciones las correctas en aplicar la justicia, investigar y decir si, por supuesto, quien denuncie falsamente también debe ser sancionado de acuerdo a la norma. Ese es mi punto de vista. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla, Fabiola, profe Andrea, doctora Linda. Mi pregunta va dirigida hacia la concepción que se tiene sobre la violencia de género, porque hay muchas personas que no saben distinguir, por ejemplo, casos de violencia de género por el simple hecho de que el agresor odia o, bueno, tiene un odio, un rencor guardado contra el otro género al que está agrediendo, o puede ser un caso de agresión aparte, por ejemplo, bueno, que hay gente que lo considera aparte o no, por ejemplo, problemas maritales, y Z. Son cosas que, por ejemplo, a mí me confunden y creo que no se le está dando la importancia que debería tener. Por eso, no sé si alguno de ustedes. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Con respecto a la pregunta que nos haces, uno de los temas que para nosotros es importante es poder aclarar términos. Y por eso, Fabiola lo comentaba, hicimos un glosario que también los invitamos a revisar en la página del Centro de Derechos Humanos para poder ver pues, estas definiciones y poder empezar a discutir sobre ellas. Para nosotros, estas dos herramientas no son herramientas de imponer una posición o un criterio. Son herramientas desde una perspectiva jurídico-académica que permiten a todos empezar a discutir más y queremos que sea mejor estos temas que pues son fundamentales en una sociedad. Entonces, lo primero es poder entender realmente los términos. Y lo segundo es que los casos de violencia intrafamiliar, que es cuando planteas, bueno, estos otros casos eso sí sigue siendo violencia, que puede ser violencia de género o violencia sexual, temas que están vinculados a violencia en contra de la mujer en particular o especialmente. Pero ciertamente hay situaciones en las que la violencia no se debe al rol que juegas en la sociedad o a tu género, sino, bueno, por ejemplo, me pasaba en los tribunales que si yo tenía un socio hombre y si la secretaria era mujer y él le decía, no has cumplido con tu rol, cuidado que está ejerciendo violencia de género, no es verdad. O sea, porque lo que le está diciendo es no estás cumpliendo, no estás cumpliendo tu tarea, no estás cumpliendo con tu trabajo. Porque él sea hombre y le está exigiendo que cumpla con su trabajo en términos respetuosos, porque yo estaba al lado, no es cierto que porque sea hombre y te esté exigiendo haya violencia. O sea, llega a jugar a veces un límite que es preocupante, porque dentro de la pregunta que se hacía antes, ciertamente la mayoría de las víctimas son víctimas y hay que partir de que son víctimas y que hay que investigar. Pero los casos que son minoría, pero que suenan en que la víctima mintió, lo que hacen es reforzar el esquema patriarcal. O sea, reforzar que las mujeres dicen mentiras. No, eso no es verdad. O sea, eso no es la forma en que hay que responder a eso. La forma es lo que plantea Linda. Bueno, las instituciones deben ser lo suficientemente sólidas como para detectar cuando un caso no es un caso real. Pero no puede ser que de entrada desestimemos a la víctima o no la escuchemos, porque entonces el sistema realmente no está funcionando y lo que genera es la impunidad que tendríamos. No sé si alguna quiere agregar algo a eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Linda, un placer conocerte. Mi duda es con respecto a las amenazas que nos contabas del 2001, si mal no recuerdo. ¿Cómo eran este tipo de amenazas por parte del sistema? Siento que ya, bueno, habías pasado por tanto y también hablas de unas amenazas también por parte del sistema que más podía pasar, que más podían hacer. Gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno,
realmente ser rescatada el 19 de julio del año 2001 no significó para mí la libertad, y eso estaba plasmado acá en el libro Doble Crimen. Toda vez que ya después de lograr la libertad del agresor o de allí, de estar en cautiverio, pues dentro como en otra fase, y es este estado que te juzga, que te amenaza. Y bueno, realmente hasta el año pasado que se publicó el libro he recibido amenazas hay de diferentes formas. Algunas han sido muy puntuales, otras llamadas, otras agresiones, tanto a mi familia como quienes en esa oportunidad me representaban. Pero todas estas fueron debidamente denunciadas en su oportunidad y formaron parte de ese expediente que pudo conocer la Comisión y luego la Corte Interamericana, y reforzaron a que se pudo probar pues que hubo de alguna manera violaciones a los derechos humanos, y todo quedó allí pues debidamente cotejado, documentado. Por eso la importancia de documentar cualquier diligencia, cualquier amenaza, cualquier evento que vaya ocurriendo durante un proceso judicial. Sé que es la experiencia de Linda, pero hay algo que justo le comentaba a ella después. Yo leí el libro, y uno de los temas que a mí más me llama la atención es el rol de la fiscal. O sea, la fiscal jugó un rol importante en la impunidad del caso de Linda, pero además en las agresiones que se cometen en su contra. Las declaraciones que das de lo que pasó después de tu rescate y el hospital y cómo ella participa en eso es realmente duro. Pero el resultado del Estado es que esta persona forma parte del gobierno actual, sigue formando parte del sistema, a pesar de la decisión de la Corte Interamericana que señala que el Estado es responsable. Entonces, esto es una forma de amenaza también hacia cualquier otra víctima, porque si el Estado no da una lección de humildad y de decir, ok, cometimos un error y las personas que estuvieron involucradas en esto deben pasar por unos procesos que demuestren que el Estado tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones internacionales, sino que por el contrario forman parte de cuerpos diplomáticos, etcétera, pues esto lamentablemente inhibe a las víctimas a participar en el sistema, porque dicen, bueno, si esto le pasó a ella, que ya está, y mira dónde está esta fiscal, y esta fiscal todo lo que hizo en su contra, ¿cuántas personas estarían dispuestas realmente a enfrentar eso de nuevo? O sea, yo creo que eso también es uno de los aspectos que debemos destacar, como esas amenazas veladas que siguen existiendo desde el mismo sistema hacia las posibles víctimas. Buenas tardes a todos. Gracias, Linda. Principalmente, creo que por no rendirte, porque al no rendirte estás mandando un claro mensaje a las mujeres y a todos de que lo que te pasó a ti no se lo merece nadie, ¿ok? Es un grito, como decías, un grito de auxilio para que todos hagamos valer nuestros derechos. Nuestros derechos, sobre todo en un caso tan particular que, bueno, cuando te pasó a ti, nosotras teníamos la misma edad. Fue mediáticamente muy importante en su momento. Entonces, la pregunta que quería hacerte particularmente, bueno, a cualquiera de las personas que están en el panel, es que aparte de denunciar, ¿hay alguna institución donde podamos acudir en caso de violencia? Porque incluso he notado que hay mujeres que ni siquiera saben que son víctimas de violencia, ni siquiera pueden identificar si son violentadas o no. Entonces, ¿alguna institución que pueda, o alguna bibliografía, alguna literatura que pueda orientar a esas mujeres a decir, mira, eso que estás sufriendo también es violencia? Gracias. Gracias. Bueno, más allá de denunciar, que el órgano correcto o uno de los órganos es el Ministerio Público, si te refieres a órganos del gobierno, pues tienen el Instituto Nacional de la Mujer, que está a nivel nacional, tienen el Ministerio de la Mujer, que particularmente pudieran acudir o que pudieran aportarle, pudieran apoyar en este sentido. Pero también yo me afincaría más a que las víctimas se apoyen un poco en las ONG de derechos humanos, específicamente, o las que están especializadas en temas
de violencia contra las mujeres. Tenemos diferentes, como ABESA, tenemos académicos del Centro de Estudio de Mujer, el mismo Centro de Estudio acá, tenemos el Centro de la UCAC, de Derechos Humanos de la UCAC, tenemos la Casa de la Mujer Juana Ramos, la Avanzadora, que está en Maracay, Mujeres en Línea, CEPAS, la Red de Mujeres, la Red Naranja, en fin, hay diferentes organizaciones de derechos humanos que pueden aportar ayuda y que pueden orientar. Si te refieres a el tema de que muchas veces no saben las mujeres reconocer cuando es violencia. Y yo parto de que inicialmente la mujer acude a denunciar cuando reconoce que está siendo víctima de violencia. Si no lo reconoce, ella no acude, por mucho que tengamos una hermana, una amiga, una vecina que nos indique que está siendo víctima de violencia. No, una vez la mujer reconoce que está siendo que es víctima de violencia, es allí donde reacciona a denunciar. Y por eso es importante, pero allí sí creo que existen diferentes organizaciones que brindan apoyo y capacitación, grupos de apoyo para que las mujeres sepan identificar esas señales o esas alertas para que estén orientadas en caso de que les ocurra o que tengan herramientas para que apoyen a otras mujeres que pueden estar sufriendo. No sé si quieres agregar alguna otra organización. Solo destacar en el caso, bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con CEPAS, es una organización que tiene como una visión integral de la atención a las mujeres en caso de violencia. Ellos tienen atención psicológica y atención jurídica. Entonces creo que es un excelente espacio para cualquier persona que puede ser, como dice Linda, la víctima en la medida en que acepte que es víctima es que podrá avanzar. Lo contrario, pues es muy difícil. Pero los familiares también, para poder tener herramientas, porque un familiar de víctima al final también está sufriendo ver a su familiar en esa situación o una amiga, pues también puede acudir a CEPAS o algunas otras de las organizaciones de la sociedad civil, que en lo personal creo que son las que tienen mayor sensibilidad, conocimiento y pueden acompañar a la víctima en el proceso de una manera más organizada. Porque lamentablemente el Estado, por la forma en que actúa, pues puede no ser la mejor guía en un camino tan complejo. Entonces sí, yo creo que eso es importante. Cómo una persona logra identificar, yo creo que oyendo testimonios, o sea, oyendo a otras víctimas y al oír decir, sentirse realmente identificada y decir, oye, esto no es normal, porque pasa de la negación, creer que eso es normal que pase, o atribuirse responsabilidad, entonces no querer enfrentar un proceso. Creo que bueno, eso, en principio poder escuchar testimonios tan valiosos como los de Linda o cualquier otro en los espacios más seguros posibles. Bueno, muchas gracias. Para dar fin al panel de... Disculpa. Un poco para apoyar lo que dice acá. En mi proceso de búsqueda de justicia, algo importante que me ha impulsado es los grupos de apoyo, escuchar a otras víctimas. La primera vez que asistí a un grupo de apoyo, yo creí que me pasaba lo peor. Resulta que cuando llegas ahí te encuentras testimonios muy desgarradores con respecto a su experiencia particular de violencia y posterior a la experiencia ante el sistema de justicia. Y creo que eso, para mí los grupos de apoyo marcaron mi vida y en el sentido de decir, bueno, aquí ocurre algo muy grave, que lo tenemos allí tapado bajo la alfombra porque todos sabemos y todos conocemos que tenemos o conocemos un hombre violento, agresor, pero no denunciamos, no apoyamos a las víctimas. Y eso escuchar otros testimonios es decir, bueno, es que yo no soy la única, es que hay diferentes personas, es que esto es un problema de salud pública, tal cual como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, y que es muy importante aportar. Bueno, creo que... Gracias. Gracias. Para dar dar fin al ciclo de preguntas y respuestas, solamente voy a dar unos comentarios. Tuvimos, bueno, una buena participación por Zoom, el evento fue híbrido.
y te dejaron muchísimos comentarios, Linda, solamente voy a leer 4 de esos, ¿no? Liliana Baudo dice, excelente evento, felicitaciones a Linda Loaiza por su perseverancia, demuestra su fortaleza para sobreponerse a las adversidades y su esperanza de un posible cambio. Estiana Colmenares dice, un fuerte abrazo, Linda, un verdadero honor tenerte hoy en los espacios de la UNIMED. Como mujer venezolana y sobreviviente de violencia, compartes con nosotros desde tu visión un mensaje para todas las mujeres que hoy enfrentan situaciones de violencia y pierden la esperanza ante un sistema que las ha vulnerado. Mi respeto para ti, Estiana Colmenares, de Voces de Género Venezuela. La doctora Magdimar León dice, felicitaciones por este trabajo de investigación y por esta actividad. Un gran abrazo a Linda, nadie más calificada para hablar desde la experiencia sobre el acceso a la justicia en Venezuela en casos de violencia contra las mujeres y violencia sexual. Y finalmente, bueno, Karina Pérez, muy buenas tardes, saludos para todo el auditorio desde el Consulado General de España en Caracas. Yo dirijo la sección de ayudas y detenidos en Venezuela. Agradezco el tema tratado hoy. Como saben, es política bastante primordial en mi país atender este tipo de casos desde la asistencia a las personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Linda. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los que han estado aquí, han tenido interés en conocer más sobre este tema. Por favor, repliquen esta información, inviten a otros a formarse, a entender más sobre el tema de violencia de género y nada, estamos estimulando conversar más y mejor sobre esto. Muchísimas gracias, especialmente a Linda por acompañarnos. Gracias, Fabiola, y buenas tardes. Hasta luego.